Ok, pues buenas tardes de nuevo a todos, buenas noches. Espero que Dios les haya bendecido. Amén. Y vamos a estudiar la lección número 11. Vamos a estudiar el capítulo 8 y el capítulo 9 de Mateo. Y espero de que podamos avanzar y ver todo esto, que es bastante material. Pero lo importante es que vayamos entendiendo que vamos a entrar a la segunda sección del libro de Mateo. La primera sección fue del capítulo 5, 6 y 7. Fue la primera sección. Está entrando alguien más. Fue la primera sección. Acuérdense que Mateo divide su libro en 5 partes. Porque Mateo quiere decir que así como Moisés dividió la ley en 5 partes, Mateo está tratando de emular o imitar el estilo de enseñanza que tenía el pueblo de Israel en 5 libros de Moisés. Entonces, ahorita va a empezar, en el capítulo 8 empieza el segundo libro, lo que equivale en el Antiguo Testamento, el segundo libro de Moisés. Ustedes se recuerdan cuál es, ¿verdad? Es Apocalipsis, ¿verdad? El segundo libro, no, ¿verdad? Es Éxodo. Nomás les estoy tratando de ver si su mente se despierta, ¿verdad? Entonces, así como el pueblo salió de Israel y llegó al monte de Sinaí, ¿se acuerdan? Entonces Moisés, cuando llegó al monte Sinaí, ¿qué hizo? Dios le dijo que subiera, ¿se acuerdan? Y estuvo ahí 40 días y 40 noches. Jesús también estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, siendo tentado por el diablo, ¿verdad? Y salió victorioso. Desde luego conociendo y apoyándose en la palabra de Dios. Pasaron los 40 días y él dice que vuelve y sube una montaña, al monte, ¿verdad? El monte los judíos lo relacionan con la presencia de Dios. Entonces es bien importante para Mateo mencionar que Jesús dio un sermón o daba sus sermones, bueno, especialmente en el monte, ¿verdad? Dando a entender su relación con Dios, ¿verdad? Dando a entender que es Dios quien está hablando en el monte, en la persona de Cristo, el Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Ahora va a empezar el segundo libro. Y el segundo libro empieza en el capítulo 8. Cuando digo el segundo libro, dentro de Mateo está dividido en 5 libros o 5 secciones. Y en esta sección va a empezar la segunda. Y en la segunda, el versículo 1 del capítulo 8, y hoy voy a leer en la versión Reina Valera del 95, porque la versión Nueva Internacional es buena versión, nada más que a veces, como es un poco más dinámica, explica un poco a términos más actuales, ¿verdad? Pero esta versión habla acerca de, si ustedes van a ver cómo empieza este capítulo. Van a ver cómo empieza este capítulo, el versículo 1. En el versículo 1, Mateo 8:1 dice, cuando descendió Jesús, ¿de dónde descendió? Del monte. Descendió del monte, ¿verdad? En la nueva versión internacional, dice, de la ladera de la montaña, dice. Como dan a entender que no estaba muy arriba, ¿verdad? Pero siempre estaba en una montaña. Acuérdense que los judíos relacionan la montaña, el monte, la montaña con la presencia de Dios. Y Dios hablaba en la montaña. Ahí dio sus mandamientos. Y fíjese que aquí dice que cuando Jesús descendió del monte, así como Moisés descendió del monte, ustedes se recuerdan que cuando descendió del monte Moisés, ¿qué es lo que traía Moisés en sus manos cuando descendió del monte? Las tablas. Las dos tablas, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Ajá, los 10 mandamientos. Ahora Jesús va a descender del monte y no va a traer 10 mandamientos, sino va a traer 10 milagros. Fíjense, 10 milagros. ¿Ven la coincidencia? 10. Ahorita Mateo va a organizar 10 milagros y los va a poner aquí.
a continuación, dando a entender de que lo que va a mostrar, querer mostrar Mateo, es que la ley, al no poderla obedecer el pueblo, les trajo desgracia. El pecado trae desgracia. La ley vino a aumentar el pecado, no a quitarlo, sino a aumentarlo. Entonces Jesús viene a sanar. Fíjense, ¿se dan cuenta del contraste? Estos 10 milagros Jesús lo va a hacer para sanar las consecuencias de un pueblo rebelde que no siguió la ley de Dios. Claro que estamos hablando en términos generales. Sí, hubieron personas que siguieron la ley de Dios, desde luego. Pero en términos generales, Jesús está mostrando, o Mateo está mostrando que Jesús viene a sanar un pueblo lastimado y herido, ¿verdad? Viene a mostrar la gracia, el amor de Dios por los pecadores. ¿Y cómo se lo va a mostrar? Con estos milagros, ¿verdad? Con estos milagros. Jesús va a mostrar su poder, su autoridad, no dando órdenes a la gente en sí, sino sanándola, transformándola, regenerándola. Quiero que tengan eso en mente, porque ese es el propósito de estos dos capítulos, ¿verdad? Entonces dice así el versículo 1, estamos en Mateo 8:1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera, así que si lo oyen un poco diferente, no hay ningún problema, solo es cuestiones de algunas palabras. Dice, en esto se le acercó un leproso, fíjese, se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, algo que vamos a ver también, voy a hacer una pausa aquí, algo que vamos a ver en este libro de Mateo, es que la gente llama a Jesús Señor, y los líderes religiosos no llamaban a Jesús Señor, porque para ellos era primero no lo podían identificar, no les cabía en la mente que él fuera el Cristo, el Mesías, el ungido. Y mucho menos le iban a llamar Señor, porque el término Señor quiere decir Dios. Solo se le puede decir a Dios Señor. Pero esta persona, Mateo a propósito está poniéndolo así para ver el contraste entre el pueblo. El pueblo sí alcanzaba a ver el señorío de Jesús, la grandeza de Jesús, y los líderes religiosos no lo alcanzaban a ver. Estaban ciegos espiritualmente. Entonces se le acerca un leproso y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Diciendo, si es tu voluntad. Fíjese con qué humildad se acerca el leproso, ¿verdad? Entonces, para acercarnos a Dios, hermano, necesitamos humildad, ¿verdad? No, Él no llega exigiendo, ni declarando aquí, que allá y que... No, eso no es así, ¿verdad? Se acerca con humildad a pedir sanidad, a pedir compasión, a pedir misericordia. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, le dice. Primero le preguntó a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Lo voy a pensar o vente después. No, Jesús le dijo, sí quiero. Tengo el deseo y la buena disposición de ayudarte. Quiero, le dijo. Y le dijo, sé limpio. Quédate limpio, ¿verdad? Y al instante dice, la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. O sea, de que en la ley de Moisés decía que cuando un leproso quedaba sano, que era muy raro, pero sí, muchas veces se sanaban, tenían que ir al templo como muestra de gratitud de que se habían sanado, llevaban una ofrenda a Dios, dándole gracias a Dios por la sanidad. Y el sacerdote tenía que ver que realmente estaba sano, y eso el sacerdote ya le daba una
autorización para poder ir al templo y entrar al templo, porque si estaba leproso no podía entrar al templo. Primero porque estaba ceremonialmente inmundo, sucio, para presentarse delante de Dios. Y segundo, pues una enfermedad contagiosa también tenía que estar apartado, ¿verdad? Como nos hicieron con el virus, ¿verdad? Nos separaron. Entonces, servía para que pudiera adorar a Dios y entrar al templo y alabar a Dios con los demás, y también socialmente para poderse reunir con su familia, con los amigos, vecinos, en fin, reinstalarse en su vida normal social, ¿verdad? Entonces, Jesús le dice a esta persona que vaya y que haga lo que estaba en la ley para que pueda ser restituido, ¿verdad? Porque en el pueblo a veces tenía una lista de personas que estaban enfermas y había que ver quiénes se habían sanado, quiénes habían muerto, en fin. Y era la manera que esas personas podían ser restauradas. Pero Jesús lo restaura, ¿verdad? Jesús lo restaura. Entonces, estamos viendo esto. Luego, antes de seguir adelante, déjenme decirles que vamos a ver 3 milagros, los primeros 3 milagros de estos 10, y se encuentran en un primer grupo. Y el primero es la curación de este leproso. Luego vamos a ver la curación de un siervo, de un centurión o un soldado romano, que era centurión, era el que estaba al frente de 100 soldados. O sea, que era un líder del ejército romano. Pero los romanos, recuérdense que eran odiados en Israel, porque los oprimían y les sacaban dinero y sea que ellos odiaban a los romanos. Si fuera por ellos, los romanos, si los judíos hubiesen podido sacarlos y matarlos, eso era su deseo. Pero como no podían y era un ejército muy poderoso, se tenían que aguantar, tenerlos ahí y que les quitaran sus impuestos. Pero esto hacía que ellos los odiaran. Entonces, el segundo milagro es una muestra del amor de Dios, de que Cristo viene a superar las barreras del odio. Jesús nunca va a mostrar odio, ¿verdad? Sino al contrario, Jesús lo recibe a este centurión y le concede su petición, ¿verdad? Y vamos a ver el segundo milagro. Al entrar Jesús en Capernaum. Capernaum era el pueblo donde Jesús vivía, haciendo su ministerio en Galilea. Dice, se le acercó un centurión y dice que le rogaba diciendo, Señor, estas son palabras de un romano. Imagínese un romano, un alto oficial romano, llegando con su caballo hasta donde está Jesús. Imagínense, la gente está viendo que un romano está haciendo a un lado su orgullo. ¿Ves? Porque esto es bien importante, ¿no? Dice, el romano es odiado por los judíos, muestra fe en Jesús, lo busca y su fe es recompensada. Dice, Jesús supera la barrera del odio porque no lo odia, ¿verdad? No lo desprecia, sino lo recibe. Y el soldado, por su lado, hace un lado su orgullo, hace un lado su duda, porque tal vez él hubiese pensado, si me acerco a Jesús, ¿qué va a decir que yo, un romano, que tengo mis dioses romanos, me voy a acercar a él? Quizás él pensaba, a lo mejor Jesús me va a decir que yo vaya con mis dioses, ¿verdad? Con mis dioses romanos. Pero no, este hombre está venciendo todo esto, está poniéndolo a un lado, hace un lado su posición social, ¿verdad? Un centurión romano generalmente era un oficial de alto rango que más o menos tenía una posición económica buena, ¿verdad? Porque era mucha responsabilidad. El idioma, quizás el romano no hablaba muy bien el arameo, que era la lengua de ellos. Sin embargo, él va, ¿verdad? La distancia que él tiene que avanzar, que no dice desde dónde vino, ¿verdad? El tiempo que tuvo que gastar el soldado,
hizo un lado su autosuficiencia, hizo un lado, él no le importó la raza ni nada de eso, sino que él va y le ruega a Jesús. O sea, se humilla delante de Jesús. Eso da a entender. Aquí estamos viendo cómo aquel hombre que es parte de un ejército poderoso. Vemos cómo la necesidad lo lleva a Jesús humildemente, se humilla ante Jesús. Entonces Jesús está valorando mucho eso. Entonces dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, dice, gravemente atormentado. Me imagino que estaba teniendo unos dolores fuertes, tenía parálisis, no se podía tal vez mover esta persona. No sé cómo le llegó este problema, esta enfermedad. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré, dice Jesús. Jesús muestra su buena disposición de que él va a ir y lo va a sanar. O sea que le da una esperanza a este hombre. No le niega la posibilidad, no lo discrimina, sino todo lo contrario, lo apoya, lo respalda. Y Jesús se ofrece a ir a su casa. Tal vez estaba lejos, ¿no? Yo no sé cómo, pero Jesús acepta ir. Y respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Fíjense la humildad de este hombre. Se humilló. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y luego él se compara y dice, yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y si le digo a un soldado, ve, él va. Y si a otro le digo, ven, viene, dice. Y si tengo un siervo, le digo, haz esto, y él lo hace. Como diciendo, tú tienes la autoridad, así como yo tengo siervos y que me hacen caso, yo sé que tú tienes autoridad y se puede hacer con tu autoridad. No necesitas ir hasta mi casa. Dando a entender que el poder de Jesús es un poder que sobrepasa las distancias, ¿verdad? Al oír Jesús esto, se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto les digo, esta palabra de cierto, hermanos, en el original quiere decir amén. Yo no sabía eso, ¿verdad? Pero cuando estaba estudiando, esa palabra de cierto en el original dice amén. Amén quiere decir así es. Así es. Amén. O sea, estoy de acuerdo contigo, le dice Jesús. Que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lo que Mateo está exponiendo, hermanos, es que Israel tenía la palabra de Dios, pero no es solamente tener la palabra, sino vivirla y creerla. Y dijo, ni en Israel, dice, he hallado tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, dice Jesús, hablando de gentiles, hablando de porque es un gentil, un romano que está con él ahí pidiéndole este milagro, este favor. Y dice, yo les digo, dice Jesús, que van a venir gente del east y del west, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En otras palabras, hay gente de fe que va a venir de muchos lados, fuera de Israel, y que se van a identificar con Abraham, Isaac y Jacob, con la fe que ellos tuvieron. Fueron hombres de fe. Y van a estar en el reino de los cielos. Dice. Pero los hijos del reino, dice, o sea, los judíos, a eso se refiere los hijos del reino. Para los que era originalmente este propósito del reino, serán echados a las tinieblas de afuera. Dice. O sea que los judíos, dice, al no tener fe, aunque ellos se creían hijos de Abraham, pero al no practicar la fe, ni reconocer a Jesús, dice, ellos se van a quedar fuera de las bendiciones por rechazar a Jesús. Y luego dice Jesús, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esa era una frase que usaban los judíos para decir cuando una persona se quedaba triste, llorando, desconsolada, porque no
no pudo recibir lo que necesitaba, la ayuda que necesitaba, o le pasaba una desgracia, pues se quedaba afuera llorando, ¿verdad? Lamentándose. Es lo que está queriendo decir Jesús. Los judíos van a llorar, se van a lamentar después de no haber tenido fe ni haber creído en mí. Como diciendo, este romano que es un extranjero, ¿verdad? Tiene más fe que los propios nativos de aquí. Entonces, ese es el propósito, ¿verdad? Entonces, Jesús le dijo al centurión romano, vete y como creíste, la forma que tú creíste de que yo tengo autoridad para sanar, aún sin ir, te sea hecho. O sea, yo te regalo con mi poder, tu criado va a sanar. Yo tengo esa autoridad para hacerlo, dice Jesús, y así va a ser. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Bueno, ya vemos el segundo milagro. El primer milagro fue para un leproso. El segundo milagro fue para un romano. ¿Sí? Y el tercer milagro que sale aquí es el versículo 14. Fue Jesús a casa de Pedro, que vivía también en Capernaum, y vio a la suegra de o sea, de suegra de Pedro, postrada en cama, con fiebre. Entonces tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y los servía. Este primer grupo, hermanos, este primer grupo que vemos acá de tres milagros con tres personas distintas, Mateo a propósito lo pone ahí, porque para los judíos, estas tres personas tenían características de que eran personas como que se les tenía repugnancia, discriminación por su enfermedad. Primeramente, el primero es por ser leproso. La gente lo tenía como una persona discriminada, ¿verdad? Apartada, que no se le podía acercar uno. Luego al gentil, que era romano, y a la mujer. Fíjense, el pueblo de Israel, la mujer se consideraba como tristemente, ¿verdad? Ellos así la miraban, ¿verdad? De una manera que no valía la pena. Así. Fíjense cómo consideraban a las mujeres, que no valían la pena. Entonces, pero Jesús está mostrando todo lo contrario. Jesús está mostrando todo lo contrario. Que los enfermos, los gentiles, o sea, los de otra raza, y aún las mujeres, Jesús es su prioridad. Es su prioridad. ¿Se da cuenta usted el mensaje que está enviando a Mateo, dando a entender esto, ¿verdad? Y luego dice, en el versículo 16, dice, al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Sí. Y luego dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. O sea que Mateo está diciendo de que estos milagros estaban sirviendo para corroborar que el Mesías, el ungido de Dios, cuando llegara iba a dar muestras de esa autoridad, de ese poder. Entonces, Mateo lo está diciendo a propósito para que los líderes religiosos se dieran cuenta que el Mesías sí había llegado, ¿verdad? Y dice, al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, ¿verdad?
La enfermedad es consecuencia del pecado. Desde el punto de vista de esa época, ¿verdad? De esa época se miraba como consecuencia del pecado. Entonces, Jesús está quitando esa idea, ¿verdad? Está quitando esa idea y está trayendo una nueva manera de ver la vida, ¿verdad? Jesús trae restauración. El pecado puede traer enfermedad, puede traer desgracia, puede traer situaciones difíciles a nuestra vida o a la vida del ser humano. Pero recuérdense, hermanos, de que esta es una revelación progresiva. La Biblia es una revelación progresiva. La gente así lo miraba en aquel entonces, ¿verdad? Entonces Jesús viene a terminar con esa manera de pensar, de que Dios está enojado con la gente y le manda castigo, le manda enfermedad, le manda esto, le manda lo otro. Pero estamos viendo que Jesús lo que viene es a restaurar, viene a restaurar. Y cuando dice que Él tomó mismo nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, lo que está queriendo decir que el reino de los cielos había llegado. El reino del amor, el reino de la misericordia, el reino de la compasión, el reino de la restauración. Pero a la vez, es nada más una muestra, ¿verdad? No ha llegado en su totalidad. No ha llegado en su totalidad. Jesús nada más está dando una muestra para que el pueblo se dé cuenta de que Él es el Mesías. Algunos piensan, ¿verdad? Y han pensado en el pasado de que si uno es cristiano, pues ya no se va a enfermar, ¿verdad? Algunos han pensado eso porque dicen, no es que Jesús llevó todas las enfermedades. Nosotros ya no tenemos por qué enfermarnos. Y en realidad no es ese el propósito de esto, ¿verdad? Las enfermedades siguieron. Y Jesús no sanó a todo el mundo, tampoco. Él sanó a ciertas personas que creyeron en Él y se acercaron a Él. Pero mostrando el amor y la misericordia de Dios por ellos, ¿verdad? Pero todas estas personas que Jesús sanó, como el leproso, como el siervo del oficial romano, como la suegra de Pedro, posiblemente se volvieron a enfermar de otra cosa. Y un día también fallecieron físicamente, ¿verdad? Dando a entender que el reino llegó a ellos, descubrieron a la persona de Jesús a través del milagro, pero no, la culminación del reino todavía no ha llegado a ellos, porque todavía no tienen el cuerpo incorruptible que vamos a tener cuando Cristo venga. Entonces, es la llegada del reino, pero no es la consumación del reino. O sea que llegó, en la Biblia se conoce esto como ya está aquí, pero todavía no completamente, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante entenderlo, porque eso es lo que está tratando de presentar Mateo, ¿verdad? De que sí, Jesús sanó a estas personas, pero fue algo temporal, ¿verdad? O sea, que no les dio un cuerpo incorruptible ya. ¿Sí me entienden eso? O sea, que estas personas se murieron también. Porque si les hubiese dado un cuerpo incorruptible, hasta el día de hoy estuvieran vivas. Pero todavía no, ¿verdad? Todavía no. Entonces estamos viendo esto porque es bien importante entenderlo. Luego dice Jesús, después de estos 3 milagros, el versículo 18, vamos a ver algo que es bien importante. Vamos a ver una enseñanza sobre el discipulado. Viendo estos 3 ejemplos, Jesús va a decir, versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, pues desde luego la gente está sorprendida al ver que Jesús enseña, Jesús sana. Imagínense la gente allí viendo qué puede sacar de esa presencia de Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dio orden a sus discípulos de pasar al otro lado del lago, ¿verdad? Cuando dice al otro lado, se refiere que están en un lago y van a ir a otro pueblo que está al otro lado del lago. Se le acercó un escriba. Pues, un escriba eran los que copiaban los pergaminos de la ley y de los profetas. Hacían copias.
Y dice que se le acercó un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea que él se ofrece a seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas o cuevas y las aves del cielo tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a él, no tiene dónde recostar la cabeza. Como le está queriendo decir, tú tienes un trabajo, un buen trabajo, ¿verdad? Eres copista, copias los escritos, esa es tu profesión. Y ¿sabes qué? Si tú quieres ser un discípulo mío, yo no te puedo dar las comodidades que te da un trabajo, tal vez lo que tienes, ¿verdad? Yo no te voy a dar un sueldo, está diciendo Jesús. Yo no te ofrezco grandezas materiales, ¿verdad? O sea, de que no es lo que tú piensas. Tal vez tú piensas que conmigo vas a tener ganancias económicas grandes. Pero le dice Jesús, pero no es así. No quiero que te hagas ilusiones de que conmigo vas a tener ganancias monetarias, ¿verdad? Que no te vas a hacer rico conmigo, ni vas a tener lujos ni comodidades. No tengo nada que ofrecerte material, está queriendo decir Jesús. Entonces, como haciéndole ver la realidad, ¿verdad? Y luego, al decir esto Jesús, otro de sus discípulos le dice. O sea que Jesús tenía otros seguidores, ¿verdad? Esto primero le habló un escriba. Aquí dice que un escriba, una persona que no era discípulo de Jesús, pero quizás estaba viendo si había la posibilidad de que él fuera discípulo. Pero Jesús le dice la verdad. Y luego el verso 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, dice, permite que vaya primero y entierre a mi padre, ¿verdad? Jesús le dijo, sígueme. Jesús le está diciendo a ese sí, le está diciendo, sígueme. Pero él está poniendo una excusa primero, ¿verdad? Permite que vaya primero, dice, y entierre a mi padre. Y luego Jesús le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Como diciendo, deja que las personas que se ocupan de las cosas materiales se encarguen de ocuparse de las cosas materiales. Pero yo te llamo para que me sigas y te ocupes de las cosas espirituales del reino, ¿verdad? No le está diciendo Jesús que se olvide de su papá o algo así. No es el intento de la palabra, sino que le está diciendo de que la prioridad que él tiene es su padre físico, ¿verdad? Y le dice, mira, la prioridad del reino es más que lo físico, es lo espiritual. Dando a entender que el llamado que nos hace Jesús va más allá de solo lo físico, ¿verdad? No es que Dios no quiera, Jesús no quería que atienda a su padre, ¿verdad? Sino que le está dando a entender que la prioridad espiritual es mejor, ¿verdad? Si él la pusiera en perspectiva. Pero eso lo dice, dando a entender que el hombre no estaba preparado para seguir a Jesús todavía, ¿verdad? Lo que da a entender estos dos ejemplos, aunque en Lucas son 3 ejemplos. Falta otro, ¿verdad? Que sale en Lucas. Cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Aquí Mateo pone nada más 2. Porque Mateo habla en un estilo rabínico. Con 2 testigos es suficiente para decir una verdad. Y aquí lo que está queriendo decir Jesús es que para seguir a Jesús hay una verdad, ¿verdad? Que hay que poner una prioridad. Hay que poner las cosas espirituales primero, ¿verdad? Y no estoy diciendo que descuide las materiales, pero las espirituales van primero en el reino de Dios. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que tomar una decisión. Tienes que tener una prioridad. Las cosas espirituales son primero y también siguen las materiales. Jesús lo dijo en Mateo, busca primero, ahí está la palabra, primero el reino de Dios
y su justicia, y las cosas materiales que van a pasar con ellas van a venir por añadidura, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que Jesús ya enseñó, tenemos que ver esto también, ¿verdad? No es que Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Olvida de tu papá, o no, tu papá no importa. No, no le está queriendo decir eso para nada. Simplemente le está diciendo de que hay prioridades, ¿verdad? Y que su papá, pues, alguien lo va a poder ayudar. Si él se decide seguir a Jesús, Dios va a poner los medios para que alguien le ayude a su papá, ¿verdad? Pero este hombre como que todavía no estaba preparado porque tenía ese apego, ¿verdad? A su papá. Entonces él estaba preocupado más por eso que por las cosas espirituales. Luego vamos a pasar al quinto milagro. El quinto milagro. Jesús calma la tempestad. Acuérdense que iban a ir al otro lado del lago. Entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. Cuando dice que sus discípulos lo siguieron, eso quiere decir que sus discípulos ya estaban definidos cuál era su prioridad. Porque acaba de decir anteriormente que para seguirlo él hay que tener una prioridad. Lo espiritual es primero. Sus discípulos dicen, hablando de Pedro, Juan, Jacobo y los demás discípulos, dice, entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, dice. O sea que Jesús se acostó a dormir en el barco. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Aquí estamos viendo de que hay una situación difícil en medio del mar. Es un lago, pero es un lago grande, ¿verdad? Y que hay una tormenta, hay una tempestad. Y es muy posible que la barca se inunde de agua y se hunda y se ahoguen ahí. Entonces, Señor, sálvanos que perecemos. Y luego él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús les dice eso, ¿verdad? Dando a entender de que necesitaban confiar un poco más en él. Pero acuérdense que en estos capítulos lo que Mateo está recalcando es la fe también, la fe. Acuérdense que ya vimos que un leproso por la fe se acercó a ser sanado, un romano se acercó a ser sanado, y luego él va sanando, ¿verdad? Y para seguir a Jesús se necesita fe, ¿verdad? Se necesita fe de que Dios, él va a proveer. Entonces, entra a la barca y los discípulos le piden que les ayude porque ven que la tempestad está fuerte y él está acostado durmiendo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar. Y sobrevino una gran calma. Y los hombres, dice, fíjese que acá no dice los discípulos, dice los hombres. Maravillados decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este quinto milagro, estamos viendo que Jesús está actuando puede controlar la naturaleza, el mundo físico. O sea que, ¿quién puede hacer eso? Nada más Dios, ¿verdad? Acuérdate que Dios, cuando iba a salir el pueblo de Israel de Egipto, él partió el mar, ¿verdad? Partió el mar y el pueblo pudo cruzar tranquilo, ¿verdad? Y luego aquí vemos que Jesús tiene control sobre el mar, sobre el viento, dando a entender su conexión con Dios, ¿verdad? Entonces, ellos están sorprendidos de que él puede con su voz, ¿verdad? Con su voz, decir, hablar y las cosas pasan. Y esto es lo que Mateo quiere dar a entender también, es que en la creación
Dios nada más decía las cosas y pasaban. Dios dijo que sea la luz. O sea, que él no fue y empezó a hacer las cosas, ¿verdad? Con sus manos. Dios dijo que sea, que sea el sol, que sean las estrellas. Con la palabra era más que suficiente para que las cosas se formaran, ¿verdad? Pues científicamente, pues la gente pues le cuesta entender esto, ¿verdad? ¿Cómo Dios lo hizo? No se sabe. Pero aquí estamos viendo cómo es que Jesús pudo con una palabra, con su palabra parar en la tempestad. Pues ese es el poder que está ahí, ¿verdad? Que por eso ellos se quedan sorprendidos, maravillados. ¿Qué hombre es este? Pues al final vamos a ver que es el Hijo de Dios. Es Dios Hijo, ¿verdad? Aún los vientos y el mar le obedecen. Bueno, ese es el quinto milagro que tiene que ver con la naturaleza. Tiene que ver con la naturaleza. Luego vamos a ver, va a pasar a otro aspecto va a pasar al ámbito espiritual. Al ámbito espiritual. Pasa del ámbito natural, de la naturaleza, pasa al ámbito espiritual, ¿verdad? Versos 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos era una gente que no era judía, no eran judíos. Ellos no guardaban ninguna ley, la ley que los judíos guardaban, y tenían una religión como la que tenían los judíos. Ellos eran totalmente paganos. Los gadarenos eran paganos. Pero Jesús llega ahí. Llega ahí, dando a entender de que Dios quiere llegar hasta los lugares más inaccesibles, a los lugares más difíciles, ¿verdad? Cuando llega, dice, a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados. En alguna otra evangelio dice un endemoniado, ¿verdad? Pero acuérdense que Mateo está hablando en sentido rabínico. Ellos usaban el número 2 para dar como 2 testigos que corroboraban una verdad, ¿verdad? Entonces Mateo está usando ese sentido que usan los judíos para afirmar que fue cierto. Dice, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían ¿de dónde? De los sepulcros. Mire dónde vivían estas personas. Ahí en esas regiones los sepulcros eran en las cuevas. Las cuevas servían de sepulcros. Casi no se escarbaba en la tierra como nosotros, ¿verdad? Así lo hacemos. Porque ahí la tierra era muy rocosa, ¿verdad? Entonces siempre era mejor en las cuevas, ahí las convertían en sepulcros. Entonces estas personas vivían en sepulcros, o sea que en cuevas, eso quiere decir, donde tal vez ahí habían algunos cadáveres, ya viejos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Y luego dice que estas personas eran feroces en gran manera, eran violentos, tenían un carácter, yo no sé si ustedes conocen a alguien que tenga un carácter muy agresivo, muy violento. No me vayan a dar referencias ahorita. Entonces dice que estas personas estaban endemoniadas, vivían en los sepulcros y tenían un carácter o un modo muy violento. Luego dice, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea que si alguien pasaba ahí, yo no sé si lo golpeaban o lo asaltaban o no sé qué le hacían, pero era un lugar donde dice que nadie podía pasar. O sea que estos eran el terror de ese lugar. Y mire lo que estas personas que son el terror de la gente, estas personas clamaron, pidieron ayuda. O sea que aquí con Jesús, en vez de que agredan a Jesús, le piden ayuda a Jesús. Fíjense, ¿qué está queriendo mostrarnos Mateo? El poder de los demonios pudieron darse cuenta quién era Jesús
y pidieron ayuda y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? O sea, ¿por qué vienes hasta aquí? ¿Ya? ¿Por qué nos vienes a echar a perder nuestra vida? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Dice. Como diciendo, nosotros, yo sé que va a haber un tiempo que ya no vamos a estar aquí en esta tierra, dice, pero tú has venido antes. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Como diciendo, los demonios están tratando de evitar el encuentro con Jesús. Pero le estaban hablando fuerte, ¿verdad? Como diciendo, ¿qué pasa? Y luego dice el verso 30, estaban paciendo o pastando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Un hato, la palabra hato es otra palabra para referirse a una manada, ¿verdad? Pero para los cerdos se le llama hato. Hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron a Jesús diciendo: si nos vas a echar fuera, pues, ellos no sabían que iba a ser Jesús. Ellos se dan cuenta que Jesús tiene el poder para echarlos fuera, para terminar con ellos. Si nos vas a echar fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo, le dijo los demonios. Y él les dijo, vamos a ver. Y él les dijo, Jesús les dijo: vayan, les doy permiso para que se vayan a meter esos cerdos. O sea que aquí vemos que quién tiene el control. ¿Los demonios o Jesús? Jesús. Él tiene el control sobre los espíritus inmundos. Y esto es bien importante cuando entramos a otras áreas, ¿no? Porque a veces pensamos de que los demonios pueden hacer y deshacer. Pero Jesús tiene el poder del control, ¿verdad? Jesús tiene el control de todo eso. Y eso es lo que está queriendo decir Mateo, ¿verdad? De que Jesús tiene la autoridad, el poder, tanto sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, tiene control sobre el pecado, tiene control sobre los espíritus malos, ¿verdad? Dañinos, podríamos decir, malvados. Sobre todo tiene el poder, es lo que está queriendo decir. Por eso son 10 milagros, porque la palabra 10 quiere decir un completo, un completo. Entonces, por eso Jesús le dice: vayan. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y entonces todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero, o sea, un barranco, y perecieron en las aguas. Se ahogaron todos los cerdos, ¿verdad? No dice si ahí terminaron los espíritus, también se ahogaron, no dice, ¿verdad? Pero el caso es que hubo un final para aquellas personas que estaban poseídas, ¿verdad? Quedaron libres. Ese es el punto. ¿Ah? Y se perecieron ahogados. Sí, los cerdos. Perecieron ahogados los cerdos. Pero las personas que eran, las dos personas que estaban endemoniadas quedaron libres porque los cerdos salieron con la presencia de Jesús. Es más, Jesús no les tuvo ni que decir salgan. Ellos dijeron: si nos van a sacar, déjanos irnos a esos cerdos. Y Jesús le dijo: ok, vayan. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar. Se iban a despeñar y ahí terminó ese capítulo, ¿verdad? El asunto es que las dos personas que estaban ahí quedaron libres. Y lo que está queriendo decir Mateo es que Jesús tiene poder sobre lo espiritual, ¿verdad? Y luego dice verso 33, los que apacentaban los cerdos huyeron y llegando a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. ¿Y qué se imaginaron que iban a hacer estas personas? Le dijeron: quédate aquí para que limpies nuestra ciudad y te hagamos sanos todos. Eso era lo más lógico que deberían haber hecho, ¿verdad? Pero no, hicieron todo lo contrario.
Cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su territorio. Como diciendo, no alcanzaban a ver la bendición que Jesús trae a sus vidas. Es como aquellas personas que se dedican a, tal vez en un narcotraficante. Le hablas de Jesús y dicen, no, me va a arruinar el negocio si me hago cristiano. Vuelven si tiene una cantina, ¿verdad? Oye, cierra tu cantina y vente hazte cristiano, creen en Jesús. No, es que si creo en Jesús voy a tener que cerrar la cantina, ¿verdad? Y prefiero estar enviciando a la gente al alcoholismo y ahí gano mi dinero. Algo así, ¿verdad? O sea que no ven el lado bueno que trae Jesús a la vida, sino ven que Jesús les estorba para seguir en su sistema antiguo de corrupción y de maldad, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? Que esta gente, en vez de desarrollar fe, porque la fe lo que hace es que uno se acerca a Dios y cree que Él existe, que es galardonador, ¿viste? De los que le buscan. Estos no, esos lo que hicieron fue, le dijeron a Jesús, por favor, vete de aquí, vete de nuestras vidas, porque tú estás haciendo cosas que supuestamente ellos están diciendo, estamos perdiendo contigo, nos estás arruinando, pero no se dan cuenta de que Jesús es la bendición. Y esto es precisamente lo que está queriendo mostrar Mateo, en contraste entre las personas que tienen fe y las personas que no tienen fe, ¿verdad? O que no desarrollan una fe. Bueno, mis queridos hermanos, ya llevamos 6 milagros. Entramos al capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado, o sea que regresó al otro lado. Acuérdense que ahí fue, cruzó el lago, ahora está regresando. Y vino a su ciudad, o sea, Capernaum. Vino a Capernaum, ahí donde el soldado llegó a pedirle el milagro, la ayuda. Y luego dice, y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Ustedes se recuerdan, tal vez en Marcos, se habla más de que abrieron un agujero en el techo y 4 hombres cargando a este paralítico lo bajaron hasta donde estaba Jesús. ¿Sí se acuerdan de esa lectura del paralítico? Que bajaron 4 personas. Y entonces, y ahí habían algunos personas que criticaron a Jesús, ¿verdad? Y dice que llegó y vino a su ciudad, verso 2, y sucedió que le llevaron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe, fíjense que estamos hablando de fe. Estos dos capítulos hablan mucho de la fe. Y lo que está queriendo decir Mateo, ¿verdad? Es que la fe juega un papel muy importante en ser un discípulo de Jesús, al creer en Jesús, confiar en Jesús. Jesús trae un reino donde Dios está de nuestra parte. No está en contra de nosotros, sino al contrario. Que le tengamos confianza a Jesús, a Dios, que Él está de nuestro lado y que Él viene para restaurar nuestras vidas. Entonces, dice que al ver la fe de ellos, no fue la fe del paralítico la que sanó al paralítico. Claro que convencieron al paralítico de que lo iban a llevar, pero la fe fue de los que lo llevaron, los que abrieron ese hoyo en el techo y lo bajaron. Aunque aquí no lo explica, pero lo vemos en otro evangelio que sí lo explica. Y mire que dice que cuando Jesús, cuando el paralítico estuvo cerca de Jesús, ya cerquita de él, mire lo que le dijo Jesús: ten ánimo, hijo. Mire cómo le llama. Primero le dice, ten ánimo. O sea, no tengas miedo. Tranquilo, le dice. Y luego le dice, tus pecados te son perdonados. Fíjese que la cultura de aquella época tenemos que entender de que
la gente asociaba la enfermedad con el pecado. Fíjense. La gente asociaba la enfermedad con el pecado. ¿Se acuerdan cuando Jesús vio a aquel ciego? Le preguntaron, ahí en Juan 9, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús, ¿qué dijo? Ni sus padres ni él pecaron. O sea, el pecado no es consecuencia de una falta. Digo, la enfermedad no es consecuencia de una falta. Viene por otras razones, pero no es por consecuencia de una falta. Entonces, pero esa era la creencia en ese contexto, ¿verdad? En ese contexto esa era la creencia. Ah, te portaste mal, Dios te va a castigar, ¿verdad? Dios te va a mandar una enfermedad. Entonces, en base a esa cultura, a esa manera de pensar, el muchacho pues estaba ahí todo asustado, ¿verdad? Si es que yo estoy aquí porque soy pecador, a lo mejor aquí me muero. Aquí Jesús me va a terminar de a ver qué va a pasar. Estaba todo nervioso. ¿Qué? Y Jesús, por eso le dijo, Jesús, ten ánimo, tranquilo, no va a pasar nada. No te va a pasar nada malo. Por eso tenemos que entender lo que está pasando y en qué contexto está pasando, en la cultura de ellos, cómo ven la vida. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús lo primero que hace es decirle, si tú piensas que eres pecador y por eso estás enfermo, lo primero que te digo es que yo te perdono. Tus pecados están perdonados. Ya no tienes nada por qué preocuparte de tu pecado. Ya no te sientas culpable de un pecado. Y si te sientes, deja de sentirte culpable porque en este momento te perdono, le dice Jesús. Entonces algunos, dicen, de los escribas se decían a sí mismos. O sea que estaban ahí viendo todo lo que hacía Jesús. Dice blasfema. O sea, está diciendo cosas, está ofendiendo a Dios. Dice. Blasfemar es ofender a Dios. Dice, conociendo Jesús sus pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea que el corazón se refiere a la mente, ¿verdad? Porque ellos pensaban de que uno pensaba con el corazón, sentía con el corazón. En esa cultura. Por eso les digo, todo tiene que ver culturalmente cómo está. Aunque también científicamente se ha comprobado que también en 1991 se descubrió que también el corazón tiene neuronas, ¿sí? Igual que el cerebro. Pero eso fue un descubrimiento de hace unos años. Pero no es que pensemos con el corazón, ¿no? Sino que somos una conexión de pensamiento, sentimiento y voluntad. Todo está conectado, todo está conectado. Somos algo que está integrado todo, ¿verdad? Porque aún nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad es un solo paquete, ¿verdad? Entonces, pero los judíos centraban todo con el corazón. Ellos casi nunca hablaban de la mente, siempre todo lo enfocaban en el corazón. Entonces, por eso dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, ustedes ya sé que están pensando, dice Jesús. Están pensando que yo estoy diciendo tonterías. Porque yo ya le dije a este muchacho que sus pecados son perdonados. Y luego Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué quieren oír? ¿Nada más que le diga, levántate y anda? Si ellos seguían pensando que el pecado tenía que ver con la enfermedad, de todas formas, si Jesús le decía, levántate y anda, y él se levantaba, automáticamente eso quiere decir que sus pecados iban a estar perdonados en la cultura de ellos. Pero Jesús por eso primero le dice, tus pecados te son perdonados. Él sabía lo que estaba haciendo Jesús, sabía cómo pensaba la gente. Y luego, por eso aquellos se quedaron así como viéndolo, ¿verdad? Y Jesús dijo, no, ya sé que están pensando, pero yo lo pensé antes que ustedes, dice Jesús. Levántate y anda. Y luego dice el verso 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Jesús usa este título de Hijo del Hombre, que quiere decir el que Dios envió del cielo. Porque había una profecía en Daniel que decía que del cielo iba a bajar uno semejante a un hijo de hombre, que se refería al Mesías, ¿verdad?
Por eso él dice el Hijo del Hombre, yo, ese que del que habló el profeta Daniel, soy yo, dice Jesús. Para que sepas que el Hijo del Hombre, ese que vino del cielo, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En otras palabras, queda restaurado espiritualmente de tus pecados y queda restaurado físicamente de tu enfermedad. Eres una sola persona, ¿verdad? Pero queda restaurada. Jesús lo que está queriendo decir, yo vengo a restaurar, yo vengo a traer un nuevo entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros, para nuestras vidas, ¿verdad? Y ellos tenían un conocimiento así medio mal, ¿verdad? Que no estaba muy claro y asociaban una cosa con la otra y pensaban de que una cosa era consecuencia de la otra y no era necesariamente así, ¿verdad? Aunque también, hermanos, puede ser que una persona por estar haciendo el pecado puede tener una enfermedad. Eso tampoco se descarta. Hay personas que tienen enfermedades de transmisión sexual por andar ahí haciendo cosas que no deben. Se enferman. Les puede dar gonorrea, sífilis, sida, por estar por consecuencia del pecado también. Pero ellos, no estamos diciendo que el pecado no traiga consecuencias, sí las trae. Pero en ese contexto pensaban de que era un castigo de Dios, ¿verdad? O sea, que porque hicieron algo malo, Dios les mandaba una enfermedad. Y en este caso, estamos hablando es consecuencia de una acción negativa que uno mismo se metió a hacerla, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que está fumando toda su vida, o sea, le va a dar cáncer en los pulmones, ¿verdad? O no le va a dar cáncer en los pulmones o en la garganta, ¿verdad? Entonces, una persona que come demasiado azúcar, ¿qué le va a pasar? Le va a dar diabetes. Una persona que le encanta el alcohol, ¿qué le va a pasar? Se le va a quemar el hígado, le va a dar cirrosis. Y así, ¿verdad? Hay muchas cosas. Pero en realidad, en este contexto, ellos pensaban de que Dios era lo asociaban de esa manera, ¿verdad? Entonces Jesús lo que viene a restaurar, viene a traer un nuevo concepto acerca del amor de Dios. Que aunque ellos tuvieran una enfermedad y hubieran pecado, Dios está dispuesto a restaurar. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Entonces, verso 7, él se levantó y se fue a su casa. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Bueno, aquí estamos viendo de que esta potestad la tenía Jesús, ¿verdad? Jesús había traído una nueva manera de mostrar el amor de Dios. Luego vamos a ver que hay un llamamiento. Vamos a abarcar un ratito más, que no quiero llevar mucho tiempo. Vamos a terminar con esta parte del llamamiento de Mateo. Mateo es el que escribió este libro, ¿verdad? Este evangelio. Saliendo Jesús de allí, después de sanar a este paralítico, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, o sea que cobraba los impuestos. Mateo era un publicano, lo que se le llamaba publicano, porque cobraba los impuestos a la gente. Todo el que compraba o vendía, él le cobraba un impuesto, unos taxes, como dicen en inglés. Y por cualquier cosa había que pagar un impuesto a Roma. Entonces los publicanos trabajaban para los romanos y le cobraban de más a sus paisanos. ¿Cómo ve? Y ellos agarraban su ganancia de eso. Entonces los
judíos odiaban, detestaban a los publicanos porque decían, este es un traicionero. En vez de ayudarnos, está del lado de los malos, o sea, de los soldados romanos, está del lado de ellos, trabaja para ellos y a nosotros nos saca más de la cuenta del dinero. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le cobra de más? ¿Cómo se sentiría usted? Que sabe de que le están cobrando de más y usted no puede hacer nada. ¿Cómo que usted abraza a esa persona, la felicita o cómo? Con coraje. Siente un odio y un coraje, ¿verdad? Pues esta persona que la gente la odiaba, la detestaba, Jesús pasa y lo llama para que sea uno de sus discípulos, ¿sí? ¿Qué es lo que está mostrando Jesús? Lo que Jesús está mostrando, que así como Él puede transformar la enfermedad física, así como tiene poder para parar la tempestad, tiene poder para sacar los demonios, Él tiene el poder para sanar la ambición del hombre. Sí, porque este hombre era un hombre ambicioso, materialmente hablando, codicioso, que no tenía vergüenza de robarle a su propio familiar, esta vez hasta les cobraba de mal. Imagínense. Y Jesús lo llama. Y este hombre se sabía que era odiado. Los publicanos sabían que la gente los odiaba, que no los podía ni ver. Entonces Jesús es el que viene a restaurar. Lo llama no para que cobre impuestos para Jesús. Lo llama para que deje de ese trabajo corrupto, ese trabajo de donde estaba explotando a de su propio pueblo, a la gente de su propio pueblo, y lo transforma en una persona honesta de bien. Entonces, para eso lo llama Jesús, para demostrar que sí puede haber un cambio, que Jesús sí tiene el poder de cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Así que si usted es una persona ambiciosa, económicamente, coda, que le gusta ama el dinero, bueno, Jesús lo puede transformar. Eso puede hacer que usted sea una persona honrada, una persona decente. Y no solamente jale para usted, sino que usted comparta, que eso es lo que Jesús quiere, ¿verdad? Entonces, este es el asunto, ¿verdad? Saliendo Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Él se levantó. ¿Se acuerdan que el que acababa de sanar también se levantó? Era un paralítico. ¿Se acuerdan? Era un paralítico, se levantó. Y ese también se levantó. Y lo siguió. Aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, dice, o sea que dando a entender que Mateo, cuando Jesús lo llamó, él organizó una fiesta en su casa. Y dice que invitó a otros publicanos y Jesús y sus discípulos llegaron. Muchos publicanos y pecadores que habían llegado, dice, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué se junta con esa gente? Estaban criticando a Jesús. Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo estaba enfermo. Estaba enfermo de ambición material. Era un hombre codicioso. Y era deshonesto. Y esa es una enfermedad. Es lo que está queriendo decir aquí. No es, tal vez no sea un cáncer físico, pero tal vez es un cáncer del alma, ¿verdad? Porque tiene deseos corruptos, ¿verdad? Entonces dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, dice Jesús. Id pues y aprended
lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Jesús estaba mostrando misericordia por este hombre, porque lo quería ayudar, lo quería transformar a ser una buena persona. Y luego los fariseos lo estaban criticando. Y Jesús le está diciendo, miren, es preferible que tengan misericordia a que es mejor la misericordia que estar llevando sus ofrendas al templo, les dice. De nada sirve que ustedes lleven sus ofrendas al templo si no tienen misericordia, no aprenden a tener misericordia de las personas que están enfermas, ya sea física, espiritual, o en su alma, o en su corazón, o en su ambición. Entonces, es lo que está queriendo decir Jesús, que Él vino a restaurar, ¿verdad? Entonces, los fariseos eran muy estrictos en llevar sus ofrendas al templo, pero no tenían misericordia. Y Jesús le está diciendo, está bien llevar los sacrificios al templo, las ofrendas al templo, pero primero la misericordia. ¿Verdad? Si no tienes misericordia, de nada sirves, porque precisamente estás llevando tu ofrenda a un Dios misericordioso, ¿verdad? Misericordioso. Entonces tienes que aprender de Dios. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos, dice Jesús, sino a pecadores al cambio. Arrepentimiento quiere decir cambio. Cambiar la mente. Jesús es el único que puede cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. El tiempo ha avanzado, ¿verdad? No quiero hacer la clase muy larga. Todavía nos quedan algunos, nos quedan 2, 3, 4 milagros, 3 milagros, pero eso lo podemos ver la semana que viene. Acuérdense que los 10 milagros quieren decir, el 10 significa algo completo, ¿verdad? 10 mandamientos, 10 milagros, 10 sanaciones, 10 curaciones. Y podemos ver el contraste, ¿verdad? De que el Dios que trae Jesús representando, el Dios que viene representando es un Dios de misericordia, es un Dios de compasión, de restauración. El reino de los cielos es un reino de amor, de compasión para todos, para los enfermos, los indeseables como los leprosos, los extranjeros que son soldados, que parece que los debemos odiar. Jesús dice, no, el odio no es la solución, el amor es la solución. Entonces es lo que estamos viendo y me gustaría escuchar sus comentarios, hermanos, sus comentarios de esta lección. ¿Qué pudieron darse cuenta? ¿Qué pudieron aprender? Me gustaría escucharles. Está la hermana María Eugenia, la hermana Maribel, está Teresita, está Lili, Clara, Karina, Lupita. Algo que ustedes pudieron notar de estos milagros, de estas sanaciones, de estas restauraciones. ¿Qué les dice? ¿Nada? A ver. ¿Quiere comentar, Teresita? ¿Algo? Si quieren comentar, abran su micrófono y con mucho gusto. ¿Qué es lo que ustedes pueden aprender de todo esto? Que los milagros sí existen y sí existen, aunque uno no los ve, pero sí existen en la vida. Si uno tiene fe y reza uno, sí. Yo lo he visto en mí misma y sí existen los milagros. Ok, el propósito del milagro es que nos restaure y seamos mejores personas para servirle a Dios. Amén. No solamente recibir el milagro y gracias, Señor. Bye bye, ahí nos vemos. No, el milagro es para que nosotros seamos testimonio de que Dios es un Dios bueno, que tuvo misericordia de mí. Y aunque soy pecador, Él me ha perdonado. Y eso ha desarrollado en mí una fe, una confianza, algo positivo. Y que eso ese Dios vale la pena amarlo, vale la pena servirlo.
¿Usted cree que ese leproso iba a amar a Jesús después que lo sanó de la lepra? Sí. Sí. ¿Usted cree que ese soldado y ese siervo que sanó Jesús iba a amar a Jesús porque después de ese milagro? Sí. Sí, claro. Sí. ¿A quién no le hacen un favor y queda agradecido? Dime, Necesita uno ser muy malo. necesita tener uno un corazón de piedra, ¿verdad? Ajá. Entonces, Dios, ¿cómo va a conquistar nuestros corazones? ¿Cómo cree? ¿A base de leyes o a base de amor? ¿Cómo creen? De amor. A base del amor. Ese es el amor. Ese es el mensaje, ¿verdad? El mensaje es de que Dios, esos 10 mandamientos reflejan que los 10 estos 10 milagros, lo que está mostrando es que Dios, al restaurarnos, nos restaura no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno y que nos quiere mostrar la misericordia, la compasión, para que luego nosotros la podamos, al conocerla, podamos mostrarla también con las demás personas y sirva de testimonio, ¿verdad? Testimonio. Entonces, eso es lo que le agrada a Dios, que nosotros seamos el reflejo de su carácter, ¿verdad? Pero primero tenemos que conocerlo. Entonces, yo estoy agradecido con Dios porque Él me muestra amor siempre. Entonces, ese amor me ha conquistado, me ha ganado para Él. Ahora, si Él me dice, haz esto, yo lo hago con gusto, ¿verdad? ¿Cómo le puedo decir no a alguien que me ha dado tanto? Entonces, de eso se trata, ¿verdad? El reino de los cielos es Dios da primero, bendice primero, y luego cuando Él nos dice, ya cuando nos pide que hagamos algo, lo hacemos con gusto porque sabemos que nos ama y vamos a ser de bendición para otras personas. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Qué les pareció la Yo, clase? hermano, ¿Ah? yo, pastor, Mana- a mí me llamó la atención el versículo 17 del capítulo 8. Ajá. Porque, bueno, yo he oído personas que incluso pues sí me han dicho, ¿no? Que las enfermedades son por ciertos pecados y casi dicen qué pecado es, qué enfermedad es por tal Sí. pecado. ¿Qué pecado hiciste, verdad? Ajá, y conforme a eso, son las enfermedades. Yo, y me lo llama mucho la atención por eso, porque dije, sí, hay personas que así piensan, que las enfermedades son por nuestros pecados, conforme al pecado que uno Ujú. comete. Le voy a poner una situación a ver qué piensa. Esas Ajá. personas que piensan así están diciendo, yo no tengo esa enfermedad porque yo soy perfecto. Yo no tengo ninguna enfermedad porque yo soy santísimo, ¿verdad? Oh, ya. Ajá. O sea, ellos como diciendo, eso se le llama autojustificación. Como diciendo, yo soy bueno y como soy bueno, ninguna enfermedad me llega, ¿verdad? Ujú. Ahora yo le hago una pregunta. Cuando llegó el virus, el COVID-19, Ajá. le llegó eso agarra parejo, hermano. Sí, a mí me dio. Llegó a todo el mundo. Sean cristianos, sean santos o no sean santos. Sí. ¿Sí o no? ¿A ustedes les Sí. tocó, a quién de ustedes les tocó el virus 19? Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué pecado hice? No, Pues no es sí. así, no trabaja así. No trabaja así. Ajá. Entonces, tenemos que entender cómo funciona. Como le digo, si hay pecados que si hay pecados que tienen consecuencias, desde luego. Ajá. Pero, por ejemplo, este virus, eso es a todos, ¿verdad? A todos le puede pasar. Un accidente le puede pasar a cualquiera, porque otra persona Sí. tuvo descuido o sea que no estamos exentos de una enfermedad, ni aún de morir, ¿verdad? Vamos a ver aquí más adelante que Jesús resucita a una niña de 12 años, una muchachita, ¿verdad? Y la pregunta también se podía hacer. Bueno, esta muchachita, ¿qué pecado hizo porque se muriera de una enfermedad? Entonces, y Jesús llega y Jesús sabía cómo pensaba la gente, ¿verdad?
Y Jesús dice, cuando llegó, dijo, no está muerta, está dormida. Y se burlaron de él. Y luego la sacó, Ajá. ¿verdad? Aunque sí estaba muerta y Jesús sabía que sí estaba muerta. Pero, o sea que Jesús sabe cómo maneja las situaciones, ¿no? Pero nos da a entender de que no es porque yo cometa un pecado. Y le voy a hacer otra manera de razonar esto. Si por cada pecado que nosotros hacemos nos queda una enfermedad, ya nos hubiésemos muerto, Sí. ¿verdad? Porque ¿quién no tiene pecado de ambición? ¿Quién no tiene un mal pensamiento? ¿Quién no tiene algo malo en su vida? Entonces, si fuera así, pues ya Todos. hubiéramos muerto de 10,000 enfermedades. Sí, entonces no funciona así, no funciona así. Había un hermano que fue uno de los fundadores de la iglesia donde estamos, que él pensaba de que si eres cristiano, no te debe llegar ninguna enfermedad. Que los cristianos no se deberían enfermar. Y él usaba ese pasaje porque Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz. Entonces, Exacto. Entre esos, eso es lo que dicen, bueno, estas personas que dicen de eso del pecado y la enfermedad, eso, que le pidamos a Dios y si nos sana, porque Él se llevó nuestras enfermedades, ¿no? Él cargó con nuestras enfermedades. sí, pero hay que entender en qué sentido, ¿verdad? El asunto. Yo le voy a poner, si así fuera, hermanos, entonces nosotros nunca nos enfermaríamos. Si se entendiera de esa manera. Pero no. Yo tengo diabetes. ¿Y cómo me llegó si Cristo se la llevó en la cruz? Sí. El COVID me llegó, entonces ¿por qué me llegó si Cristo se llevó mi enfermedad en la cruz? Entonces no funciona así. Ahí se queda claro de que no es así. Y este pastor, él decía, a los cristianos no nos debemos enfermar porque Cristo llevó todas las enfermedades en la cruz. Luego él empezó, ya no podía ver, ya no podía leer sin lentes. Entonces le dijeron, sus hijos le dijeron, vea que te hagan un examen. No, es que mis ojos con la oración se van a quedar bien. Decía. Y oraba y cada día veía menos. Tuvo que ir a que le hagan un examen de la vista, que le dieran sus lentes, pero no quería ir a la iglesia porque dice, ¿qué van a decir? Si dicen que si me ven con lentes van a decir que se está degenerando mi ojo. Oiga, pero si Dios dijo que nos íbamos a morir, que nuestro cuerpo no va a ser eterno. ¿Sí entendemos eso, verdad? Nuestro cuerpo se va a degenerar. Nuestros ojos se van a debilitar. Ahí lo dice la Biblia. Que nuestros huesos se van a encorvar y nuestro pelo se va a caer y se nos van a caer los dientes. Entonces tenemos que entender el contexto, ¿verdad? Que este pastor luego le dio diabetes. ¿Sí? Y luego él no quería ir al doctor. Le decían, tienes que tomar tus pastillas para diabetes, tienes que inyectar, si no te vas a morir. No, pero dice, es que Cristo se llevó mis enfermedades. No en ese sentido, el sentido de que él llevó el pecado, la enfermedad espiritual. Él sí la solucionó de una vez y para todas. Pero las enfermedades físicas, hasta que se consume el reino, vamos a tener un cuerpo incorruptible. Ese sí, el cuerpo no, el cuerpo todavía no está redimido. Nuestro espíritu sí, ese sí. ¿Verdad? El pecado ya no tenemos condenación del pecado en el presente y para la eternidad. Pero nuestro cuerpo físico todavía no ha sido redimido. Hasta que venga Cristo, dice que vamos a tener un cuerpo nuevo, que no se va a enfermar, que no se va. Por eso es bien importante entender eso, ¿verdad? Así que eso no quiere decir que si hoy oramos, Dios no nos va a sanar. Sí nos puede sanar, claro. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero también tenemos que entender de que un día nuestro cuerpo se está desgastando, ¿verdad? Sí, hermano Gil, quería decir algo. Bueno, del llamamiento de Mateo, hermano, Ajá. me llamó la atención porque me recordé de que muchos enfatizamos o enfatizan
que todo es literal. Tienes que dejar hasta tu profesión a veces, porque la Reina Valera dice, y dejándolo todo. Ujú. Y pues, a manera de pregunta y de reflexión aquí, ¿cómo lo ve usted también? Bueno, si usted tiene un trabajo, ahora todo el trabajo de Mateo era un trabajo Malo. que el mismo gobierno le daba la autoridad de robar. Era malo. Ujú, O sea, que el mismo gobierno le permitía hacer eso. El gobierno romano, ujú. ¿verdad? No le pedía cuentas. Es como que ahora en el gobierno, uno trabaje para el gobierno y robe y sepa que no le van a hacer nada. Pero su conciencia, ¿cómo está? Pues, si yo soy cristiano, yo voy a ser honesto en el puesto que yo esté. Por ejemplo, el profeta Daniel trabajaba para el gobierno de Babilonia, Ujú. pero dice que era intachable. Amén. No le podían encontrar nada que lo pudieran acusar. ¿Ves? Por eso Dios lo bendecía. Entonces él era una luz ahí. O sea que es el corazón el que está dañado. Tú puedes trabajar en cualquier lugar. Y aunque puede ser un trabajo sencillo, pero si tú en tu trabajo te andas robando las cosas, andas haciendo chanchullos aquí y allá, entonces, ¿cuál es Cristo no está en tu vida. Ujú. Puedes tener el trabajo donde ganes mucho dinero también, pero si eres una persona honesta, vas a reportar tus impuestos, tus taxes, como es correcto. Lo que está atacando Jesús aquí es la corrupción, ¿no? La corrupción. Porque Mateo era corrupto. Ujú. Pues todos los cobradores de impuestos eran corruptos. Igual Zaqueo. También Zaqueo era corrupto. Y era jefe de los recaudadores de impuestos. Por eso la gente decía, ¿por qué tu maestro se reúne con todos esos pecadores? Ujú. O sea, pues, si sabemos que son de mala reputación. Entonces Jesús le dijo, es que los que necesitan sanidad precisamente son ellos. Hermoso. Bueno, todos necesitamos sanidad de una u otra manera, ¿verdad? Unos de ciertas cosas y otros de otras cosas, ¿verdad? Ujú. Acuérdense que nadie es perfecto y todos necesitamos la restauración. Amén. Hasta que la meta de Dios es que seamos como Cristo Jesús. Amén. Sí, este es lo que le puedo decir. Amén. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hermano, yo los primeros 3 milagros de Ajá. Mateo del 1 al 15, que fue el leproso, el romano y la mujer, Ajá. me quiero enfocar en el leproso. Decía usted que es como hoy en día una persona discriminada, ¿verdad? Entonces mi mente empezó a pensar en este mes, que es el mes del orgullo, que el mes que celebran, ¿verdad? El LGTBQ y plus. Son personas discriminadas porque son personas rechazadas y más por nosotros que somos cristianos, ¿verdad? Porque va en contra, totalmente desviadas de lo que Dios quiere. Entonces, es una oportunidad para que nosotros podamos compartir a Jesús con estas personas que se sienten discriminadas, porque vemos el caso de que Jesús está obrando, pero cuando la persona quiere y donde hay necesidad, o sea, cuando el corazón está dispuesto, ¿verdad? Como el leproso que se humilló, el romano que le suplicó. Si estas personas le ruegan, le suplican a Dios, Dios puede hacer la obra, ¿no? En estas personas que están totalmente confundidas, desviadas y cegadas por el enemigo. O sea que es como un buen campo misionero para nosotros como cristianos. Sí, tenemos que tener la mente de Jesús, ¿verdad? Jesús no ve lo que eres, ve lo que Él te va a hacer, lo que Él te va a lo que te va a transformar y vas a llegar a hacer con la ayuda de Él. Él te está viendo como algo que es como cuando uno saca un pedazo de carbón, no tiene forma, pero después de pulirlo queda un diamante, ¿verdad? Entonces Jesús está viendo el diamante, porque Él lo va a transformar, Él lo va a hacer un diamante, pero al principio se ve feo, ¿verdad? Un pedazo de carbón. Entonces, antes de llamarnos Jesús, pues también nosotros estamos llenos de defectos. Entonces tenemos que tener misericordia, como dijo, y no sacrificio, ¿verdad? Tenemos que ser misericordiosos.
ver que nosotros alcanzamos misericordia sin ser perfectos y que ellos son perfectos. Si nosotros que llevamos años en las cosas de Dios todavía no somos perfectos, imagínense. Entonces tenemos que tener misericordia, amar a las personas, no mostrarles desprecio ni rechazo, aunque sabemos que sus acciones son las que están mal, ¿verdad? Su manera de ver la vida está mal. Pero precisamente lo que hace el evangelio, que cambia el arrepentimiento, es decir, un cambio de mente. Pero ese cambio de mente va a llegar cuando conozcan a Jesús. Pero si no lo ven a nosotros, pues nunca lo van a ver. Si solo se les insulta, se les agrede, pues ellos van a decir, bueno, ese es el Dios de ustedes, de la agresión. Y precisamente lo que Jesús quiere trabajar en nosotros. El amor, la misericordia, la compasión. Amén. Amén. Y si la persona realmente se da cuenta de que Dios lo ama, Dios nos amó no para dejarnos como estábamos, nos amó para transformarnos y lo sigue haciendo. Y eso va a ser con cualquiera. Y allá en 1 Corintios dice, ¿verdad? Algunos de ustedes antes eran borrachos, eran homosexuales, eran ladrones. Pero dice, pero Dios los justificó y los santificó. O sea que Dios trajo un cambio. Entonces vemos que sí es posible con la ayuda de Dios. Pero tienen que ver ellos en nosotros que los recibimos con amor. Amén. A la persona. No al pecado, a la persona. Amén. No sus actos. Amén. No hermano. sus actos, sino a la persona. Amén. La persona vale, porque Gracias tiene la imagen y semejanza de Dios. a Dios. Amén. Cristo murió por esa persona. Entonces, la manera de decírselo y de que ella lo aprenda y lo sepa, eso ya es parte de nosotros. Tenemos Amén. que tener la manera adecuada de que ellos lo sepan, que ellos lo vean y que ellos vean que tenerles paciencia, comprensión y no juzgarlos, ¿verdad? Amén. En primer lugar, nosotros no tenemos derecho de juzgar a nadie. Ujú. No sabemos si esa persona más adelante Dios la va a cambiar. Ujú. No sabemos. Así que tengamos lo que podemos pedir a Dios y le debemos pedir a Dios que nos dé sabiduría para tratarlos, para respetarlos. Ellos están peleando por sus derechos, dice. Derechos. Ujú. Entonces, ellos tienen derechos, como cualquier ser humano, tienen derechos. Pero, ¿cómo le podría decir? El asunto es de que nosotros, como seres humanos, tenemos derechos. Y hay que respetarlos. Las decisiones que usted toma, usted las toma. Ujú. Pero usted tiene el derecho de tomarlas. Claro que como Adán y Eva, Dios les dio el derecho de tomar su propia decisión. Entonces, les fue mal y ahí aprendieron, ¿verdad? Entonces, pero Dios les dio el derecho. Dios no le dijo, no vayan, les dijo, si toman el fruto, el fruto malo les va a ir mal. Pero la decisión es de ustedes. Ellos tienen el derecho de escoger. Les dio el derecho de escoger. Entonces, Cristo también es un derecho. Lo pueden escoger. Pero no los podemos obligar a que lo escojan. Ese es el punto. Que tenemos que tener, pues, como a nosotros, nadie nos obligó a que escojamos a Jesús. Tuvo que ser una convicción. Decir, no, este Jesús me ama, lo voy a escoger. ¿No? Lo quiero para mí. Pero es una decisión que ellos tienen que tomar. Usted no la puede tomar ni por sus hijos, imagínense. O sea que es una decisión personal. Entonces lo que nos toca a nosotros es tener paciencia, ver las maneras que les podamos ayudar a que conozcan a Cristo, no odiarlos, no despreciarlos, verlos con amor, porque son personas que necesitan amor, Amén. como cualquier otra, ¿verdad? Bueno, pues espero que la clase de hoy les haya ayudado. El tiempo ya ha avanzado y ya nos pasamos del tiempo, pero yo sé que a veces es interesante hablar, platicar, compartir. Y les deseo que tengan una feliz noche, que descansen, Amén. que
Que no sueñen, no tengan pesadillas hoy, sino sueñen que todo va a estar bien. Sueñen sueñen que están en el cielo. Amén. Sueñen que están ahí viendo a Dios y los ángeles, que todo está bien. Amén. Porque ahí es nuestra casa, nuestra futura casa. La presencia de Dios, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer una oración para despedirnos y después de la oración cortamos la transmisión. Buen Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver que tú, Jesucristo, vino a restaurar lo que se había perdido, vino a traer una nueva esperanza a la gente, le vino a traer, Señor, tu amor y tu misericordia a todos los seres humanos. Y algunos lo pudieron apreciar y darse cuenta, otros no pudieron verlo por sus prejuicios. La fe no pudo desarrollarse en ellos, pero permite que nosotros podamos crecer en nuestra fe, que sigamos confiando en ti, dejar que tu palabra, tu presencia nos siga restaurando, nos siga transformando, mostrar amor hacia las demás personas, aunque a veces pensemos que no te merecen o no se lo merecen, pero tu gracia es que nadie se merece tu amor, nadie merece las bendiciones que tú nos das. Sin embargo, tú eres un Dios que nos ama y que nos da porque eres un Dios de gracia y nos enseñas a eso, Señor. Señor, despídenos de esta transmisión y permite que tus hijos y nosotros aquí podamos dormir, podamos descansar y que mañana tú nos ayudes en nuestros quehaceres. Te pedimos que la próxima semana nos ayudes también a conectarnos y seguir estudiando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Así que mis queridos hermanos, me despido de ustedes. Pasen una feliz noche. Gracias. Hermana Higiña, Gracias, hermano. Gracias. Dios la bendiga a pastor. todos. Buenas noches. que pasen buenas noches. Gracias, hermana Bendiciones. Karina. Buenas noches. Buenas Bye, noches, hermana. Maribel. Bendiciones. Dios te Bendiciones. bendiga. bendiga. Y bendiciones a México. Bye, Guada. Bye. Bye, bye.